Matemáticas. Pensamiento proporcional. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy la maestra Raquel Bernabé Ramos y en esta ocasión les ayudaré, junto con el maestro Eduardo Mendoza Camacho, a comprender el tema de esta sesión. Bienvenidas y bienvenidos. Pongan mucha atención en el tema que exploraremos. Comencemos, maestra Raquel. Tomemos asiento. En esta sesión aprenderán a dar sentido y significado a situaciones relacionadas con el razonamiento proporcional. Así es, maestro Eduardo. Es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello, les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas y las reflexiones que surjan durante el desarrollo de esta. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas, un lápiz, una goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para iniciar, resolveremos las siguientes situaciones cotidianas. Si un lápiz cuesta 6 pesos, ¿cuánto costarán 2, 3, 4 o 5 lápices? ¿Ya tienen la respuesta? Veamos. Si un lápiz cuesta en promedio 6 pesos, entonces 2 lápices costarán el doble de lo que cuesta un lápiz. Esto es, 2 por 6 es igual a 12 pesos. Y 3 lápices costarán el triple de lo que cuesta un lápiz, es decir, 3 por 6, 18 pesos. 4 lápices costarán 4 por 6 igual a 24 pesos. Y 5 lápices costarán 5 por 6 igual a 30 pesos. En efecto, maestra. Seguramente las alumnas y alumnos contestaron correctamente. Y si no es así, revisen la fuente del error y corrijan. Pasemos a la siguiente situación. Si un kilogramo de tortillas cuesta en promedio 13 pesos, ¿cuánto cuestan 3 kilogramos, medio kilogramo y 3 kilogramos y medio? ¿Ya calcularon los costos? Si un kilogramo de tortillas cuesta 13 pesos, entonces 3 kilogramos cuestan el triple de lo que cuesta un kilogramo. Esto es, 3 por 13 igual a 39. De la misma forma, como un kilogramo cuesta 13 pesos, medio kilogramo costará la mitad, es decir, 6 pesos con 50 centavos. Si 3 kilogramos cuestan 39 pesos y medio kilogramo cuesta 6 pesos con 50 centavos, entonces 3 kilogramos y medio costarán 39 más 6,50 igual a 45 pesos con 50 centavos. ¿Ya compararon sus resultados? ¿Cómo les fue? ¿Lo resolvieron correctamente? Si no fue así, analicen el origen del error y corríjanlo. Esta es una oportunidad para aprender a resolver este tipo de problemas. Ahora, analicemos a detalle el siguiente problema, relacionado con la producción de computadoras y sus accesorios. Con 10 metros de cable se fabrican los conectores a corriente para 4 computadoras portátiles. De acuerdo con la información anterior, en casa contesten las siguientes preguntas. ¿Cuántas computadoras se pueden ensamblar si se cuenta con 20 metros de cable conector? ¿Cuántos metros de cable se requieren para fabricar los conectores de 12 computadoras? ¿Cuál es la razón unitaria? ¿Cómo pueden determinar el tipo de proporcionalidad que se requiere para resolver el problema? Después de notar las preguntas y de analizarlas, ¿ya saben cómo resolver el problema? ¿Ya tienen las respuestas? Analicemos lo que se nos plantea. La información presentada en el problema la podemos organizar en una tabla. En la primera columna podemos anotar el número de computadoras y en la segunda columna anotamos la longitud de cable requerido en metros para determinado número de computadoras. De acuerdo con la información que se proporciona en el problema, en la primera columna anotamos 4
que corresponde al número de computadoras. Y en la segunda columna anotamos 10, que son los metros de cable que le corresponden a esas 4 computadoras. Contestemos la primera pregunta. ¿Cuántas computadoras se pueden ensamblar si se cuenta con 20 metros de cable conector? Anotemos la información que tenemos en la tabla en el siguiente renglón. Ahora, ¿en qué columna anotamos los 20 metros de cable? Muy bien, los anotamos en la segunda columna, porque en ella se anota la longitud del cable, puesto que en su encabezado nos los está indicando. Analicemos los datos de la tabla. Sabemos que para que se ensamblen 4 computadoras, se requieren 10 metros de cable. Entonces, ¿cuántas computadoras se ensamblan si contamos con 20 metros de cable? Antes de dar respuesta a la pregunta, debemos reflexionar si el número de computadoras debe ser mayor o menor que 4. Seguramente ya se dieron cuenta que el número de computadoras que se pueden ensamblar con 20 metros de cable es mayor que 4. Analicemos la tabla. Podemos darnos cuenta que, como la longitud 20 es el doble de 10, entonces el número de computadoras que se pueden ensamblar con 20 metros de cable debe ser el doble de 4, que es 8. Esto quiere decir que al doble de la longitud del cable le corresponde el doble del número de computadoras que se pueden ensamblar y empaquetar. Podemos concluir entonces que a mayor longitud del cable, mayor será el número de computadoras que se pueden ensamblar y empaquetar. Prosigamos con el siguiente cuestionamiento. ¿Cuántos metros de cable se requieren para fabricar los conectores de 12 computadoras? Al preguntarle a Georgina y a Manuel, 2 estudiantes de secundaria, cómo resuelven este problema, nos muestran 2 estrategias diferentes de solución. Georgina dice que, como para obtener 12 se multiplica por 4 por 3, entonces para obtener la longitud del cable requerido tendrá que multiplicar 10 por 3. Por su parte, Manuel dice que para obtener 12 suma 4 más 8. Por lo tanto, para obtener la longitud del cable se suma 10 más 20. Verifiquemos quién está en lo correcto, si Georgina o Manuel. Interpretemos lo que Georgina dice, ya que para 4 computadoras se requieren 10 metros de cable, y como el triple de 4 es 12, entonces la longitud que le corresponde a esas 12 computadoras será el triple de 10 metros, que son 30 metros. De acuerdo con lo que desarrolló Georgina, podemos inferir que para el triple del número de computadoras corresponde el triple de la longitud de cable que para 4 computadoras. Por lo tanto, ella está en lo correcto. Ahora, interpretemos lo que dice Manuel. Como para 4 computadoras se requieren 10 metros de cable y para 8 computadoras se requieren 20, entonces para 12 computadoras, que es la suma de 4 más 8, se requerirán 30 metros, que es la suma de los 10 metros correspondientes a las 4 computadoras, más los 20 metros correspondientes a las 8 computadoras. Podemos darnos cuenta que ambos obtuvieron que se requieren 30 metros de cable para ensamblar 12 computadoras, utilizando estrategias diferentes, y tanto Manuel como Georgina están en lo correcto. Ahora, obtengamos la razón unitaria, es decir, ¿cuántos metros de cable se requieren para la producción de una sola computadora? Si utilizamos el razonamiento de Georgina, podemos decir que, como la cuarta parte de 4 computadoras es 1, entonces la cuarta parte de su correspondiente 10 metros de cable es 2.5 metros. Ahora, ya sabemos que para una computadora se requieren 2.5 metros de cable y con esta información podemos determinar la razón unitaria. Esto quiere decir que se usan 2.5 metros por cada computadora que se ensambla. Continuemos. Para contestar la siguiente pregunta, es necesario que reflexionemos acerca del tipo de problema que hemos resuelto. Nos hemos dado cuenta de que a mayor número de computadoras, mayor es la longitud del cable que se requiere.
y como consecuencia, a menor número de computadoras es menor la longitud del cable que se requiere. ¿Ustedes ya saben qué tipo de problema es este? Para ello, analicemos cómo está relacionado el número de computadoras con la longitud del cable. Analicen, ¿cómo podemos obtener la longitud del cable a partir del número de computadoras? Es posible que se hayan percatado que al multiplicar 4, que es el número de computadoras, por 2.5, que es la razón unitaria, se obtiene 10, que es la longitud de cable en metros que se requieren para su fabricación. Esto implica que, al relacionar la longitud del cable de 10 metros entre el número de computadoras, 4, se obtiene la razón 2.5 metros por computadora. Pero, ¿sucede lo mismo con todas las parejas de nuestra tabla? Veamos. Al relacionar 20 metros con 8 computadoras, obtenemos una razón de 2.5 metros por computadora. Y al relacionar 30 metros con 12 computadoras, también obtenemos una razón de 2.5 metros por computadora. Probablemente ya se dieron cuenta que es un problema de proporcionalidad, porque las variables están relacionadas por medio de una razón. Y como esa razón es constante, se le llama constante de proporcionalidad K. Entonces, la constante de proporcionalidad, en este caso, es de 2.5 metros de cable por computadora. Con lo anterior, ya podemos contestar la última pregunta del problema. Ustedes ya saben cómo pueden determinar el tipo de proporcionalidad que se requiere para resolver el problema. Nos hemos dado cuenta que las variables, que son el número de computadoras y la longitud del cable que se requiere para su fabricación, están relacionadas directamente por medio de la constante de proporcionalidad. Esto quiere decir que cuando aumenta el número de computadoras para ensamblar, también aumenta la longitud del cable requerida para su fabricación. De la misma forma, cuando disminuye el número de computadoras, también disminuye de manera proporcional la longitud del cable. Por estar relacionadas de manera directa, se dice que la proporcionalidad entre estas variables es directa. Hemos finalizado la resolución de este problema. Bien, resolvamos un nuevo problema para que pongan en práctica lo aprendido. Un auto subcompacto recorre 101 kilómetros con 5 litros de gasolina. ¿Cuántos litros se requieren para recorrer 202 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros se pueden recorrer con 15 litros? ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? ¿Qué significa esa constante? Para resolver lo que nos plantea, podemos organizar la información en una tabla, como lo hicimos en el problema anterior. ¿Ya saben cuántas columnas tendrá la tabla? ¿Y cuál es el encabezado de esta? Analicemos las variables que intervienen en el problema. Se enuncian dos variables, los litros de gasolina que utiliza el auto y la distancia que se puede recorrer. Entonces la tabla consta de dos columnas, con su correspondiente encabezado. El primero de ellos se refiere a los litros de gasolina y el segundo a la distancia en kilómetros. En el primer renglón de la tabla anotamos los datos del problema. Con 5 litros de gasolina se recorre una distancia de 101 kilómetros. Entonces, podemos decir que a 5 litros le corresponden 101 kilómetros. Para contestar la primera pregunta referente a cuántos litros se requieren para recorrer 202 kilómetros, podemos reflexionar con el siguiente cuestionamiento. Si a 5 litros le corresponden 101 kilómetros, ¿cuántos litros le corresponden a 202 kilómetros? ¿Ya tienen la respuesta? Seguramente ya identificaron que, como 202 es el doble de 101, los litros que se requieren para recorrer esa distancia son el doble de 5, es decir, 10. Ahora pensemos, ¿cuántos kilómetros se pueden recorrer con 15 litros? ¿Qué respuesta obtuvieron? Al analizar la tabla, nos percatamos que podemos utilizar la estrategia de Georgina. Ella decía que al triple le toca el triple, es decir,
Como el triple de 5 es 15, entonces el triple de 101 es 303. También podemos usar la estrategia de Manuel. Esto es, como 15 es 5 más 10, entonces la distancia que le corresponde a 15 será 101 más 202, que son 303 kilómetros. Ahora obtengamos la constante de proporcionalidad. ¿Ustedes ya saben cómo calcularla? La constante de proporcionalidad la obtenemos al relacionar las variables que estamos analizando. En este caso, estamos relacionando a la distancia en kilómetros con los litros de gasolina requeridos para recorrerla. En efecto, por ello, la podemos obtener de cualquiera de las tres parejas con las que contamos. Hagámoslo con los datos originales enunciados en el problema. La constante de proporcionalidad K es igual a 101 kilómetros entre 5 litros. Esto es igual a 20.2 kilómetros por litro. Y si dividimos 202 kilómetros entre 10 litros, también obtenemos la misma razón. Por eso le llamamos constante, porque su valor no varía. Ya hemos calculado el valor de la constante de proporcionalidad, pero ¿cuál es el significado que tiene este número? ¿Ya lo pensaron? Es el llamado rendimiento. Esto quiere decir que el auto subcompacto por cada litro de gasolina puede recorrer o rendir hasta 20.2 kilómetros. ¿Y se han preguntado, ¿para qué nos sirve esta información? Respondiendo a esta pregunta, debemos saber que cada auto tiene un rendimiento especificado por el fabricante. Y esta es una de las variables que nos puede ayudar a tomar decisiones cuando se realiza la compra del auto. Vayan pensando por qué. Para tener una idea de lo importante que es realizar una buena elección con base en la información que proporciona un fabricante de autos, analicemos detenidamente la siguiente información. Algunos autos compactos tienen un rendimiento de 15 kilómetros por litro. Si comparamos el rendimiento de algunos autos subcompactos y de autos compactos, tenemos que el auto subcompacto del problema tiene un rendimiento de 20.2 kilómetros por litro. ¿Cuál auto nos conviene si lo que queremos es economizar gasolina? Al comparar los rendimientos de ambos autos, podemos obtener cuántos litros de gasolina se requiere para recorrer la misma distancia. Podemos suponer que recorreremos 10 kilómetros. ¿Cuántos litros de gasolina requieren ambos autos para recorrer esa distancia? Obtengámoslo. Primero, para el auto subcompacto. En la tabla que nos relaciona los litros de gasolina con la distancia que se puede recorrer, identificamos que la distancia recorrida Y en kilómetros es igual a los litros de gasolina X por su rendimiento 20.2. Esto podemos comprobarlo fácilmente con los datos de la tabla. Si X es igual a 5, Y es igual a 20.2 por 5, igual a 101. Si X es igual a 10, Y es igual a 20.2 por 10, igual a 202. Y finalmente, si X es igual a 15, Y es igual a 20.2 por 15, igual a 303. Entonces, ¿cuánto debe valer X para que Y sea de 10 kilómetros? Al sustituir Y igual a 10 en la relación proporcional, tenemos que 10 es igual a 20.2X. ¿Cómo podemos encontrar un número X tal que al multiplicarlo por 20.2 obtengamos como resultado 10? Esto se resuelve con el inverso de la multiplicación, que es la división, es decir, X es igual a 10 entre 20.2, que aproximadamente es 0.495 litros, un poco menos de medio litro. Ahora, obtengamos cuántos litros se requieren para que un auto compacto recorra 10 kilómetros con un rendimiento de 15 kilómetros por litro. La relación para este tipo de autos es Y en kilómetros es igual a 15, que es el rendimiento, por los litros de gasolina X. Al sustituir Y igual a 10 en nuestra relación proporcional, tenemos que 10 es igual a 15X. Para obtener el valor de X, dividimos 10 entre 15,
que aproximadamente es igual a 0.666 litros. Ahora, comparemos los litros que se requieren para recorrer la misma distancia en ambos autos. El auto subcompacto requiere 0.495 litros de gasolina aproximadamente, mientras que el auto compacto requiere 0.666 litros de gasolina aproximadamente. ¿Cuál de los dos conviene comprar si lo que queremos es economizar gasolina? Obviamente es el auto subcompacto, ya que requiere menor cantidad de gasolina, y si gastamos menos gasolina, gastamos menos dinero que podemos ahorrar. Con lo anterior, podemos darnos cuenta de que nos conviene comprar un auto que tiene mayor rendimiento que otro con menor rendimiento, ya que el gasto que se requiere por la compra de gasolina será menor. Por ello, es que el rendimiento es una especificación muy importante que proporcionan los fabricantes de autos. Para finalizar, realizaremos una recapitulación de lo que hemos estudiado. Nos hemos dado cuenta que en una relación de proporcionalidad directa, cuando se relacionan dos variables por medio de una razón llamada constante de proporcionalidad, siempre que su forma algebraica sea y igual a k, x, en la que x y y son las variables y k es la constante de proporcionalidad. Ahora resuelvan el siguiente reto. 3 albañiles tardan un día en construir 6 metros cuadrados de pared. ¿Cuánto tiempo se tardarán en construir una pared de 15 metros cuadrados? Les recomendamos que primero identifiquen si la relación entre las variables presentadas en el problema es de proporcionalidad directa o no, y argumenten por qué. Antes de realizar los cálculos, realicen una estimación y posteriormente procedan a realizar el cálculo. Finalmente, verifiquen si su resultado es coherente o no y compárenlo con su estimación. Piensen en otras situaciones cotidianas en las que se utiliza el razonamiento proporcional. Escríbanlas en su cuaderno, analícenlas y, de ser posible, identifiquen la expresión algebraica que las modela, como lo hicimos para el rendimiento de un auto en esta sesión. Bien, maestra. Esperamos que estas reflexiones les hayan ayudado a comprender cómo se resuelven problemas de proporcionalidad directa. Así es, maestro Eduardo. Esperamos que haya sido productiva para que las alumnas y alumnos que nos acompañan puedan avanzar en el estudio de la proporcionalidad. Este es un material de apoyo y para complementar lo estudiado pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a todas y todos ustedes. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71. Digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.